podemos hacer que trascienda el mero repudio, digamos? Un acto de decir, bueno, repudiamos esto que está sucediendo, obvio, más válido. Si una organización feminista, claro que lo va a repudiar. Bueno, ¿qué más podemos hacer en este? Mi nombre es Dolores Kovacevic, soy militante feminista y sobre todo de la educación sexual integral. Soy especialista en políticas públicas y violencia de género. Bueno, tengo un recorrido ahí de formación vinculado a las temáticas de violencia por razones de género, de educación sexual integral, que a su vez también han sido espacios de militancia y actualmente son mis espacios de trabajo. Todos los espacios donde estoy trabajando ahora están relacionados a estas temáticas, a violencias por razones de género, a educación sexual integral y otras temáticas sociales afines, así que cuando vos ahí te presentabas y hacías, bueno, la intro... todo incluido. Exactamente, es un all inclusive de algunas temáticas, y la idea de hoy es que realmente sea un conversatorio, que no sea algo así expositivo. Yo voy a tocar así como 2 o 3 ejes que me parece que está bueno como ponerlo sobre la mesa, y después que sea un compartido y que nos podamos llevar del diálogo y del encuentro de hoy ideas, preguntas, ganas de hacer cosas o de generar otro tipo de espacios de intercambio a partir de esta actividad. Pero bueno, como yo me presenté, también me gustaría que, teniendo la posibilidad de que somos un grupito, nos podamos presentar todas, pero que no lo hagamos con un formato tradicional que por ahí es el que usé yo para presentarme. Bueno, yo quise ser un poco formal y guardar ahí alguna que otra formalidad para que ustedes me conozcan, pero me parece más interesante que realmente podamos tener ahí como un conocimiento de la persona con la que estamos hablando, la que tenemos enfrente. Así que la idea es que ustedes puedan presentarse del modo que deseen, decir lo que quieran o hacer lo que deseen para que conozcamos un poquitito de ustedes. Pueden decir nombre, pronombre, formación, localidad, alguna cosa de vida, pueden realizar alguna acción o algún movimiento que crean que las representa. No sé. Lo que ustedes decidan va a estar bien, así como en unos breves minutos, para saber más o menos qué personalidades somos las que estamos hoy en el encuentro. ¿Les parece? Y bueno, en líneas generales, digamos, esa es un poco mi construcción en el mundo del feminismo y con la cosa más académica, ¿no? Después, soy hincha de un club de acá de Cañada, que ejercía el periodismo, relaté durante mucho tiempo, muy violentada, por eso la única mujer y encima partidaria de relatora y muy identificada con el club. Así que eso también, como que todo aboga que me siga construyendo, ¿no?, en pos de defender esos derechos y de poder contestar un poco a toda esa violencia. Con las convicciones en alza, que me parece que es lo más importante y creo que es lo que rescato, ¿no?, de este conversatorio y después de la charla que podamos llegar a tener con Dolo. Digo, en tiempos tan violentos, de discursos tan negacionistas, de discursos de tanto odio, poder tener esto a mí me parece maravilloso, porque está cada vez más ausente, ¿no? Es como que hay una tibieza a nivel general que es como, bueno, ya fue, ya algo va a determinar que todo explote. Y no, me parece que es esto lo que determina que en algún momento todo explote o que alguien diga, bueno, basta, hasta acá llegamos, ¿no? Pero nosotros seguimos igual y trabajamos igual. La que no le gustó, la que sí, se fue. Pero apoya igual lo que hacemos desde afuera. No quiere compromiso porque quiere otro compromiso grande político, partidario. Uno no tiene ningún compromiso, no va a todos lados. Como te dije yo recién, hay que participar en todo, no porque lo haga, porque siempre estamos acostumbradas. Lo hace fulano, no voy. Y te perdés de aprender un montón de cosas. Si lo haga quien lo traiga, te perdés de aprender. No podés discutir con altura, con conocimiento, cuando tenés que defender una postura por ignorancia, por cerrado, entonces no. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Tratar de abrir a otra gente para que se identifique con algo, que pelee por lo suyo, porque nadie va a pelear por otro. Y ese
interesaba que hoy a lo mejor podamos conversar un poquitito y ver que me surge. Uno es insoslayablemente la educación sexual integral, vinculada específicamente las violencias por razones de género, y obviamente, así como un hilo conductor, ¿no? El hilo rojo que las une, la situación nacional actual por la que estamos atravesando, trascendiendo lo partidario, ¿no? Lo político partidario. Primeramente, a mí me gustaría referenciar a una situación que se sucedió ayer puntualmente, no sé si todas estarán al tanto. Ayer se reunió a través de una citación la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que se sucede, digamos, esta reunión a partir de la citación que hicimos para que Cunio Libarona, quien es el actual ministro de Justicia de la Nación, se presente a dar explicaciones por el desfinanciamiento sostenido y el desmantelamiento hacia las políticas de género en general, digamos, y hacia las políticas vinculadas a la prevención y a la erradicación de violencia por razón de género en particular. ¿Por qué da que dé explicaciones? Porque desde que asumió el gobierno nacional actual, ¿sí? De 8 meses para esta parte, que parece que fuera muchísimo más tiempo. Yo no sé si todo el mundo tiene esa sensación, pero yo cada vez que pienso que son 8 meses, pero que en realidad parece 4 años. Es una cosa muy, muy loca lo que me está pasando con el uso, digamos, del tiempo. Bueno, se sucedieron una serie, ¿no? De recorte, de cierre del ministerio, recorte de política pública, pero hay un foco muy situado en lo que es diversidad y género, ¿no? Como que ahí no hubo un recorte, sino hubo un vaciamiento total. De hecho, se cerró el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y el INADI, ¿no? Que fueron dos también instituciones que ayer se nombraron en varias voces de diputados y diputadas que estaban presentes. Pero bueno, en este sentido lo que dice Cunio Libarona, que me parece que es grave, fue todo lo que dijo, pero hay una frase, ¿no? Que él enuncia en un momento en su presentación, y es que dos en realidad. Una es que el gobierno no reconoce, no cree en la diversidad de las diferentes identidades de género, o sea, invalida totalmente a la diversidad sexual, invalidando así también los sujetos que son parte del colectivo, o que somos parte del colectivo LGBT, por un lado. Y por otro lado, hizo mucho hincapié en la no distinción de la violencia. La violencia es violencia y hay que prevenirla y trabajarla porque es violencia, y no hizo hincapié puntualmente en lo que es la violencia por razón de género, algo que el vocero presidencial de la Nación también se ocupó de hacer hasta que surgió la denuncia contra Alberto Fernández. Invalidaba la violencia por razón de género hasta que le convino, obviamente, al discurso y hablar como en algún momento refiriendo sin ánimo de defensa de nada hacia Alberto Fernández, todo lo contrario. Pero simplemente quería hacer esta distinción para que quede ahí como claro por dónde quería encuadrar un poquitito. Entonces, en este marco me parece que es interesante que nos sentemos a pensar o a reflexionar qué pasa a nivel comunicacional, ¿no? Con los diferentes discursos de odio y misóginos. Adriana, vos también lo decías concretamente, a nivel nacional, ¿sí? Cómo nos interpelan, no solo en lo subjetivo y en lo cotidiano, porque digo, acá probablemente seamos personas que podemos o no ser parte del colectivo LGBT, y sin embargo que un discurso tan odiante como invalidar a la diversidad sexual nos interpele. Y si no es por ese lado, por el ser parte o considerarnos parte de, al menos empatizando con la situación de, están invalidando subjetividad, estamos hablando de personas. Bueno, un poco eso, traer esa pregunta de qué hacer, ¿sí? Cómo no solo visibilizar este tipo de discursos, sino también ir encontrando herramientas desde las organizaciones militantes de los que seamos parte, sean o no político-partidarias en este caso, pero bueno, ya que la convocatoria también organizaba, ¿no? La YESCA como
como propuesta al encuentro, me parece que es interesante que empecemos a pensarnos desde ese lugar de no solo cómo nos interpela para visibilizar, sino también como organización, qué podemos hacer que trascienda el mero repudio, digamos, un acto de decir, bueno, repudiamos esto que está sucediendo, obvio, más vale, si una organización feminista, claro que lo va a repudiar. Bueno, ¿qué más podemos hacer en este sentido para transmitirle a quien vive conmigo, a mi amiga, a mi amigo, en la escuela o en las instituciones en las que somos parte, que lo que está pasando no está bueno, que lo que está pasando vulnera derechos, que lo que está pasando nos va a afectar a todos y a todas en algún momento? Eso por el lado para pensarlo más con el eje de diversidad sexual. Y en cuanto a violencias por razones de género, tomar verdaderamente conocimiento no solo del cierre de las políticas públicas a nivel nacional, sino de la no revictimización que necesitamos para cuando somos sujetos padecientes, ¿no?, de alguna situación de violencia por razón de género. Y en ese sentido me parecía también interesante plantear la importancia de las organizaciones en el acompañamiento de quien esté en situación o padeciendo alguna situación de violencia por razón de género, que obviamente no necesariamente tiene que llegar a una instancia de violencia física o verbal. Sabemos que hay otro montón de violencias que se suceden en lo cotidiano implícitamente, que tienen que ver con lo simbólico y lo psicológico, que están permanentemente dando vuelta y que son de las más difíciles de detectar o de acompañar ese tipo de situaciones. Entonces me parecía que estaba bueno como enumerar estos dos grandes ejes como nada, de trabajo o de reflexión para compartirlo, y también quería hacer una breve referencia al marco normativo vigente si había como alguna duda al respecto, y sí hay abrir para que podamos como ahí compartir y reflexionar y ver qué es lo que podemos generar a partir del encuentro de hoy, no solo para la agrupación, sino para todas nosotras en los espacios que habitamos, digamos, en lo cotidiano. Con respecto al marco normativo, lo que quería hacer referencia era, bueno, que supongo que también estarán al tanto de la sanción y de la aprobación de la ley Bases y de la cantidad de leyes y derechos que esto derogó, ¿sí? Pero con respecto a la educación sexual integral y a la ley Micaela, que es la ley que prevé la capacitación obligatoria en temáticas de violencia por razón de género, sobre todo en la Administración Pública Nacional, son dos normativas que no han sido modificadas, ¿sí?, en texto y que aún siguen vigentes. ¿Por qué les traigo? Porque es necesario que sepamos el estado de situación de este tipo de políticas, porque todas habitamos instituciones, tenemos conocidos o conocidas que van a la escuela, que son menores de edad, o que quizás trabajamos en una dependencia estatal en donde se nos capacite o se nos haya capacitado en ley Micaela, y si no es así, que podamos exigir, que podamos reclamar porque este derecho se efectivice, o si se sucede alguna situación, sepamos más o menos con qué herramientas contamos, claro, en la actualidad, digamos, para saber cómo poder proceder o qué podemos hacer bueno, muchas gracias, no se para. Acá con el mate estoy genial. Así que bueno, no sé si saben más o menos de qué trata la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley Micaela, si estamos todas al tanto de eso. Y justamente no hay nada más ideológico que querer que todos seamos mujer, varón, heterosexual, tener el nene, la nena y bueno, y ¿no? patriotas. Claro, y patriota. Ah, porque también habló de los símbolos patrios, sí, es verdad. Patriota, pero dispuesta a vender todo. Claro, patriota para tener una escarapela nacionalista de defensa acérrima de eso, pero después no tener un recurso natural propio. No, claro, sí. Entonces, bueno, viste, me parece que más la pregunta es que qué va a hacer el gobierno nacional, es que qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas para no perder la vigilancia sobre aquello que sucede permanentemente. O sea, lo de Cune ayer fue estrepitoso, digamos, pero todo el tiempo se suceden este tipo de situaciones a nivel discursivo. Digamos, el 8 de marzo Adorni anuncia el Día de la Mujer Internacional de la Mujer Atrapadora, que el Salón de las Mujeres
pasa a llamarse el Salón de los Próceres y descuelga todos los cuadros de las mujeres representantes. Bueno, el 3 de junio lo mismo, ¿no? Recordemos el triple femicidio de Barracas y el mismo vocero presidencial diciendo que, bueno, que todo tipo de violencia es condenable, que él no creía que la mataron a las chicas o revolearon así al azar, no, bueno, que le pareció que fue un acto de violencia, no porque eran lesbianas durmiendo y viviendo una vida tranquila, sino porque, bueno, nada, era un loco y bueno, y con esos discursos nos encontramos mucho también en lo cotidiano. Había un montón de voces invalidadas que hoy tienen como el aval para poder decir y hacer las realidades, porque el discurso se pasa lento. Sí. Para poder situar un poco el conversatorio, digamos, con estas temáticas, a pesar de que obviamente la violencia institucional está presente y hay otro montón de situaciones o de categorías y de conceptualizaciones que podemos ahí relacionar. Sí, tuve una capacitación de la ley Micaela, pero fue hace muchos años. Ahora sé que hubo otra vuelta el año pasado, pero a mí no me tocó. Y respecto a la ESI, desde el hospital, digamos, de mi lugar de trabajo, habíamos armado un equipo que salíamos a dar charlas sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y violencia de género y anticoncepción, eran 3 ejes. Pero bueno, todo fue hasta la pandemia y después todo está cuesta arriba, digamos. De todos modos, tampoco cuando íbamos a dar las charlas éramos bien recibidas por los padres, no. Del sector de la salud y lo que hice bien también esto de, bueno, el aspecto biologicista, ¿no? Del abordaje en torno a los contenidos de la ESI, qué sé yo. Que obviamente, seguramente también había perspectiva de diversidad, no sé, quizás hablaban del campo de látex en relaciones, sí. Claro, bueno. O de prevención de ITS, no solo por prácticas como la penetración, sino por frotación o sexo oral, en fin. Me parece que en ese sentido, bueno, decir, claro, fíjate cómo objetan directamente el sector de la salud, que es un sector que, bueno, tiene una validez, un peso, un prestigio. Médico hegemónico del poder. Totalmente. Y bueno, ¿qué pasa entonces en las escuelas? Con la implementación de la ESI, más o menos pasa eso, ¿no? Como... Incluso hubo escuelas donde los chicos no estoy de acuerdo y se te plantaban y te decían la violencia del hombre de la mujer contra el hombre, o se iban de la clase. De la sexualidad, de la vivencia, del consentimiento, ¿no? Son todas temáticas que están relacionadas con la implementación de la educación sexual integral y que muchas veces son invisibilizadas porque lo que se pretende es que aparezca en una clase de biología o en una clase de ciencias naturales el trabajo de, bueno, que es un preservativo y que es una... ¿Cómo se pone? Tal cual, y cómo se coloca. Entonces, bueno, eso también está bueno tenerlo presente, esto que vos traías en torno a, bueno, el trabajo de la ESI desde el ámbito de la salud, que no está como pensado para ese ámbito, pero que sin embargo es un ámbito que se ocupa y es como justamente por el prestigio y la hegemonía que reviste, como el más fácil siempre, ¿no? Que uno lo agarre y dice, bueno, voy por este lado. Pero yo me pregunto, porque desconozco, no me acuerdo, digo, cuando había un gobierno nacional, un Estado nacional presente en cuanto a esas políticas, o por lo menos que lo intentaba, y que esto existía, porque inclusive esto emerge cuando el feminismo irrumpe, o sea, cuando la última ola del feminismo irrumpe, cuando se sintieron como así un toque interpelados, bueno, con mis hijos no te metas. Digo, ¿cuál es la respuesta? Porque nosotros podemos tener respuesta desde la lucha colectiva, desde los movimientos sociales y qué sé yo, pero el Estado, inclusive un Estado que abonaba a esas políticas, y estos discursos aparecían. Pero para mí la respuesta es justamente lo colectivo, esto, el lazo que hacemos con las compañeras, los compañeros, las compañeras de militancia, encuentro por... Situaciones de violencia por razón de género y de feminicidio, travesticidio en la pandemia, que fue lo único, ¿no?, que aumentó como delito y nadie conocía a un violento o un agresor.
Bueno, la dinámica de las 4 esquinas consiste en justamente tener 4 esquinas de referencia donde movernos, ¿sí? La idea es que partamos de un centro común y que podamos ir moviéndonos por el espacio según querramos responder. Esta esquina va a ser la del sí, esta esquina va a ser la del no, allá un no sé más o menos titubeante debajo de esa lámpara hermosa, y la esquina de la puerta un prefiero no responder. ¿Sí? Sí, no, no sé, prefiero no responder. La idea obviamente es que vayamos mirando cómo recorremos el espacio, qué es lo que surge como respuesta a las afirmaciones que hagamos, para ver cómo es que contestaron mis compañeras presentes. Si esto me pasó, o esto lo pensé, o esto lo viví. Y creo Pero que con el está tiempo a bueno. lo mejor se te pasa. O sea, vos vas analizando etapas, será en mi edad, en mi caso. Analizo etapas y me estaban discriminando y yo no me di cuenta. Eso también. Brevemente, como ponernos un 5 segundos, 10 segundos de participación cada una para que todas podamos tomar la palabra, o para que todas puedan tomar la palabra. Bueno, ¿qué les pasó con la dinámica? Esto, ¿qué surge del conversatorio y si se llevan alguna palabra o alguna idea del encuentro? Y una palabra que me llevo, porque soy muy nuevita, pero bueno, tiene que ver con comunidad, ¿no? Como me parece re loco que tiene una forma de ver el mundo, como y que nada el feminismo trascienda ciudades, así que yo me llevo eso. Pero bueno, Hermoso, muy bueno, buena experiencia porque vos siempre te llevas algo de todos. Y vos lo explicás, después lo llevas a los distintos ejes que uno está tomando en otros lados, en otros lugares. Me llevo de todos, la experiencia pequeña o grande de cada uno, de lo que habló, lo que dijo, y el compromiso. Cuando sí, cuando no, cuando no sé. Y me pareció nada, maravilloso tratar de recorrer de nuevo esos espacios. Esto de que por ahí se genere timidez o que no haya empatía, ¿no?, con la persona que por ahí viene a participar así de alguna actividad, y creo que pasó todo lo contrario. Me parece que fue algo como súper cómodo, que fluyó. De hecho, le pregunto en un momento a Vir el horario, porque para mí habían pasado 10 minutos, y digo, bueno, entonces tenemos más tiempo para llegar, qué sé yo, y me dijo, son las 7:10. Dije, bueno, ya hace una hora que estábamos, genial. Igual eso me parece que está re lindo cuando sucede, porque es que una está como tranqui, ¿no? Y todo fluye. Así que bueno, nada, eso, agradecerles que hayan venido, el tiempo que se tomaron. Y sí, me parece que justamente algo de lo que me llevo hoy es que la respuesta siempre está en lo colectivo, seamos 3, 4, pero ahí para el replique permanente de lo que consideremos necesario, y siempre esto también, ¿no?, situándolo en la localidad, en quienes somos, que eso es súper importante, no perder el foco para construir desde la base. Así que bueno, nada, agradecerles la invitación a las chicas también, estar hoy acá, y bueno, ojalá que nos podamos ahí reencontrar.